Descárgalo antes de que lo bajen. Desde mediados del año pasado es el presidente en los hechos, relegando a un papel terciario a Alberto Fernández y encargándose de trocear lo poco que queda de Argentina para sus poderosos patrocinadores, de un mercenario sin convicciones, camaleónico y maquiavélico, que logra resistir a los sucesivos cambios políticos y sociales, sirviéndole fielmente al poder real. Massa no solo es un aliado confiable de George Soros, según consta en los archivos de su propia fundación, es el hombre que concedió la victoria a Macri en 2015 y a Cristina Kirchner en 2019, luego de haber frustrado su sueño de reelección y haber prometido meterla presa. Ha integrado una decena de partidos. Se ganó la enemistad a muerte del mismísimo Papa Francisco, que hoy lo desafía, y pese a haberse hecho obscenamente rico, literalmente rodeado de narcos y sicarios, Massa sigue insistiendo en su pulsión de mandar. En 1985, con 13 años de edad, y cuando Alfonsín todavía era un líder popular, Massa se acercó al Comité Radical de San Martín, pero no lo dejaron afiliarse porque estaba muy por debajo de la edad mínima. Furioso por el incidente, comenzó a leer el diario Clarín, que llegaba todos los días a su casa, para indagar quién era el mayor crítico del gobierno radical. Y entonces se topó con la figura del ingeniero Álvaro Alzogaray, un ex capitán del ejército, un hombre de derecha, con un discurso protoliberal en materia económica y que buscaba desesperadamente ampliar las filas de su partido. En cuestión de meses, Massa ingresó a la UCD, el partido liberal de Álvaro Alzogaray, al que le llamó tanto la atención contar con un miembro tan joven que lo llevó a entrevistarse con él. Alzogaray, que había sido funcionario del régimen militar de la Revolución Libertadora, decía a los suyos que los jóvenes como Sergio eran el único futuro posible para la naciente democracia. Massita, como le decían sus colegas, no era un orador convincente, pero sí un gran operador. Siguiendo el ejemplo de Pedro Venegas y Carlos Maslatón, fundadores de la UPAU, una formación universitaria conservadora de la UCD, que logró conquistar varios centros de estudiantes tradicionalmente controlados por la izquierda, Massa estableció en 1988 la Juventud Secundaria Liberal de San Martín, designándose a sí mismo como su primer presidente, primero y último, repartiendo salames caseros de su mamá y ofreciéndose a hacerles las tareas a otros alumnos, logró reunir a 60 aplaudidores para apoyar al candidato a concejal de la UCD, Alejandro Keck, que al ser elegido lo contrató como asesor, obsequiándole su primer sueldo, pagado por impuestos robados a los argentinos a la tierna edad de 17 años. Luego de su graduación, Massa empezó a estudiar abogacía en la Universidad de Belgrano, pero ningún profesor recuerda haberlo visto en las aulas, y esos que llamamos A3, que enseñaban en materias de primer año en aquella época. Al parecer, se la pasaba en los pasillos repartiendo boletas, acosando a los estudiantes a los que no les importaba la política y que por eso mismo habían elegido una institución privada. Pero el día más memorable de su carrera fue cuando Massa se enfrentó a puñetazos con un estudiante que intentó hacer el mismo proselitismo que él, pero militando para Franja Morada. Tuvieron que separarlos entre varios. Para entonces Massa comenzó a cosechar sus primeras alegrías. Su padre, orgulloso, le daba una mensualidad en dólares, más su sueldo de asesor en el Consejo Deliberante era suficiente para vestir de moda, rodearse de señoritas y hasta contratar a voluntarios para que escriban los panfletos por él. Massa ganó importantes elecciones estudiantiles en la Universidad de Buenos Aires, a la que no asistía. Massa no era ningún tonto, y en los 90 ser opositor en el partido de San Martín era bastante rentable. Nadie más se atrevía, pero en un caluroso sábado de febrero del 94, Massa y su amigo el concejal Keck, que ya declaraba irónicamente que él trabajaba para el joven y no al revés, visitaron el lujoso chalet de Barrio Nuevo en el balneario de Punta Mogotes. Los recibió su entonces esposa Graciela Camaño. El sindicalista estaba jugando un partido de pádel con su colega Herminio Iglesias, otro prócer de la jungla peronista. Mientras lo esperaban, Camaño les sirvió café con churros y hablaron de política. ¿Y qué pasó en aquel encuentro? Bueno, nadie lo sabe, pero todos lo presumen. Lo cierto es que Massa llegó a Punta Mogotes el sábado, cuando todavía era de la UCD, y regresó a San Martín el domingo, convertido en peronista. Por eso Barrio Nuevo puede jactarse, sin faltar a la verdad, de que a Massa lo criamos nosotros en San Martín. Y por criamos, entiéndase, compramos. Hermano
turbia de Barrio Nuevo, el entonces ministro del Interior Carlos Rucauf le inventó a Massa una subsecretaría a medida, donde cobraba un salario de $2.400 mensuales a cambio de nada. Literalmente de nada. Nunca lo vieron por allí. Era la cobertura para la verdadera función que le encargó Barrio Nuevo: recabar apoyos de empresarios del interior para una posible campaña presidencial del cantante popular Palito Ortega, que estaba concluyendo su mandato como gobernador de Tucumán. Massa mostró una capacidad asombrosa para reunir fondos, y aunque ya se le atribuían también sus pequeñas mordidas, no tardaron en verlo como un soldado peronista perfectamente presentable para la alta sociedad. Y en aquella época cotizaba alto. No tardaría en trabar amistad con otro asesor de Ortega, al que le asignaron tareas similares. Un joven de origen aristocrático e hijo de un histórico militante del desarrollismo de Frondizi, Horacio Rodríguez Larreta. Ortega fue designado por Menem como secretario de Desarrollo Social, un cargo que ya era equivalente a ministro. Y tanto Sergio como Horacio pasaron a desempeñar un importante rol en ese edificio horrendo signado por el rostro de Evita. Se la pasaban tomando mate y haciendo rosca, derivando partidas del abultado presupuesto a programas conjuntos con sus patrocinadores. En el caso de Massa, con el Sindicato de Gastronómicos, que por ejemplo iba a repartir medialunas a los barrios populares, a cambio de lo cual recibían millones de pesos dólar. Allí conoció a una ex montonera llamada Marcela Durrieu, que por entonces era diputada nacional y que hoy es concejal de San Isidro. Tanto simpatizó con Durrieu que pasaron a tomarse 4, 6 u 8 cafés juntos. Y la mujer, que ya percibía a todo un trepador de primera, hizo todo lo posible para engancharlo con su propia hija, Malena Galmarini. Los suegros del ministro de Economía colocaron un artefacto explosivo en la plaza central de San Isidro con el mero fin de asesinar civiles, y lo lograron. Se llevaron la vida de un bombero voluntario. Con la llegada de la AAA y López Rega, el cobarde Galmarini pasó a la clandestinidad, y en el 78 caería preso de la dictadura de Videla junto a 23 gremialistas. Pero hubo ciertos montoneros que gozaron de privilegios ante los militares, bajo la sombra de la sospecha de entregar a sus camaradas, y el Pato Galmarini fue uno de ellos. A los 15 días estuvo de nuevo en su casa. Se alejó de montoneros y jamás volvieron a apretarlo. Ya en democracia se desempeñó como senador provincial. En el año 89 fue designado secretario nacional de deportes por Carlos Menem y en el 95 fue electo diputado nacional por Buenos Aires. Recientemente se lo ha podido ver estrujando a su amado yerno durante su nueva boda con Moria Kazan, célebre vedette del siglo pasado.